Hola, buenos días. Hola muchachos, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola Buenos chicos. días, profesores, si se le escucha. Ah, perfecto, gracias. ¿Me ven? Buenos días, profe. Buenos días, ¿me pueden ver? Sisas. Ah, bueno, perfecto. Así su mañana queda alegrada totalmente por mi imagen. No, Mentiras. sí, ya, profe. Listos. Listos, perfectos. Vamos a ver si alguien también estamos cuadrando la misión. ¿Cuántos vamos? Vamos poquitos, vamos poquitos. Listos. A ver, creo que fijé a alguien aquí en la pantalla ya. Vamos a... Me interrumpir un momentico. La idea es que hoy nosotros seamos como muy rápidos, ¿cierto? Que no nos vayamos a demorar tanto. A ver, aquí está. Bueno, ya estaremos todos. Profe, una pregunta. Dímelo. Sino que yo como cuando comenzó la cuarentena me habían cortado el internet y por eso no pude Sí. presentar ni el primer ni el segundo taller. ¿Todavía tengo chance de presentarlo? Mm, hmm, sí, sí, la idea es que vayamos avanzando. A ver, ¿qué me interesa a mí realmente en esta etapa? Yo siento que la idea aquí de pronto es hacerles más un acompañamiento, ¿cierto? Porque vamos a tener, pues, estudiantes, compañeros con muchísimos problemas en el tema de la conexión y eso. Entonces, yo siento que, pues, los que queramos ir avanzando, vamos avanzando. Obviamente, pues, yo tendré eso en cuenta, tendré en cuenta el trabajo. Las personas que no tienen conexión también pueden desarrollar las guías de manera manual y me las entregan mensualmente, ¿sí? Aunque pues va a ser más harto desarrollarlo de manera manual. Pero la idea es que nosotros vayamos avanzando. ¿Qué puede pasar? Que si alguno de nuestros compañeros se atrasa o por cualquier motivo nosotros nos atrasamos, cuando volvamos, porque todos estamos esperando volver a la presencialidad, ¿cierto? Eh, cuando volvamos, pues simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos grupos. Un grupo que ya estará haciendo su proyecto final, ¿cierto? Y avanzará. Y los otros, pues a los que tendremos que tenerles algo más de paciencia. Entonces, a ese otro grupo yo me le dedicaré más despacito. ¿Cuál es la ventaja de los que tengan su proyecto final? Pues que vamos a tener casi que solucionado la nota de su cuarto periodo, ¿cierto? Ya va a ser algo muy simple, muy fácil y van a quedar libres anticipadamente de mi materia, digámoslo así. Entonces, ¿tiene ventajas seguir en la formación ahorita? Sí, claro, tiene ventajas.
Y pues si estás atrasadito, pues me lo presentas, no hay problema. Listo, lo importante es como que intentemos ponernos al día. Esta materia tampoco es física cuántica, creo que es muy fácil de avanzar y de adelantarse, ¿cierto? Ah, listo, profe. Eh, Todavía está llegando gente. Vamos a ver qué O sea, horas profe, que son. Ya, digamos, dime. siguen esta cuarentena, digamos, pues, sacan las notas del segundo periodo de todos los trabajos que estamos haciendo en la cuarentena. Sí. En principio sí. En principio sí. De todas maneras, tenemos todos que entender que esto es una situación atípica. O sea, lo tenemos que entender los profes, lo tienen que entender la Secretaría de Educación, lo tienen que entender ustedes. Eh, en principio se sacan las notas, pero yo me iría más por una nota de cumplimiento o no cumplimiento. ¿Sí? Vuelvo y les digo, ¿qué me interesa? Esta materia no es una materia con conceptos terriblemente complicados, es una materia más de trabajar y de aprender, entonces a mí me interesa es que desarrollen esas habilidades, que vayan aprendiendo. Si ustedes me demuestran que están aprendiendo, listos. Ahora, sí hay unas evaluaciones. Esta semana, de hecho, hay una evaluación, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado de eso en la primera charla. Entonces, esta semana va a haber una evaluación conceptual sobre sobre las tres unidades que ustedes presentaron, que tenían que presentar la semana pasada, al final, que fue un trabajo que yo dejé en la semana antes de salir a Semana Santa. Entonces básicamente tuvieron 3 semanas. Y era ir muy despacio, leyendo, haciendo un ejercicio. Entonces, sobre esos conceptos de la unidad 3 va a haber una evaluación automática esta semana. ¿Sí? Eh, Va a ser básicamente un formulario. No se confíen de llenar el formulario con otra persona por teléfono o algo así, irlo haciendo, porque de pronto no van a ser las mismas preguntas para todos. Entonces, cuestión de que se concentren, de que hagan su trabajo como tienen que hacerlo, me contesten las preguntas y ya. Listo, esa va a ser una nota automática. Profe, ¿y todos los trabajos que usted ha dejado los encuentro en el Classroom? Sí, en el Classroom está. No son todos, es uno. Es simplemente hacer la revisión de las 3 primeras unidades que alcanzamos a ver antes de salir y Yo de mi hacer, quiero ver. sí, exacto, y hacer los ejercicios de para ir más lejos. Eso era básicamente la guía pasada. Esta semana en la guía ustedes van a encontrar como el trabajo de la unidad 4. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el examen y vamos a tener la unidad para trabajar. La siguiente semana yo planteo un examen online con una... Ya les muestro, esperen un segundito. Tun, 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 tun. Aquí no estoy mostrando la pantalla, pero ya les muestro la pantalla. Ustedes se encuentran... Admitir que todavía estoy admitiendo gente. Eh, Vamos a mirar toda la pantalla. Compartir. Vamos a mirar toda la pantalla y entonces aquí. Ustedes van a encontrar aquí el trabajo de clase, ¿cierto? Van a encontrar un material que se dice Classroom de Microbit. Yo ya había hablado de esto la semana pasada, pero bueno, en este Classroom de Microbit, esto es como una clase online, ¿sí? Y ustedes van a poder ingresar aquí. Yo la vez pasada les mostré la versión de estudiante. Eh, yo les doy un código y ustedes entran ahí y desarrollan un trabajo que yo les propongo. ¿Listo? Si quieren, intentamos... No, mentiras. Hoy no. Hoy no porque sería muy, muy pronto para hacerlo todo el tiempo. El siguiente encuentro que tengamos, yo les enseño a manejar este Classroom de Microbit, ¿sí? Para que desarrollemos luego un trabajo ahí. Ustedes van a tener un tiempo para desarrollar el trabajo, el ejercicio que yo les ponga. Y en la medida en que lo vayan entregando, o sea, lo van terminando y va a ser como una evaluación práctica. ¿Listo? Entonces, esta semana vamos a tener una evaluación de tipo, de tipo conceptual. La próxima semana vamos a tener una evaluación de tipo práctico para las personas que tengamos conexión. ¿Listos? Créanme que es mejor ir saliendo de una vez de esas notas. Como les digo,
obviamente tendremos que ser flexibles con los compañeros que por una situación u otra no pudieron conectarse, pero si ustedes pueden ir saliendo de estas notas, lo vamos haciendo de una vez. ¿Listo? No, como les digo, yo no voy a apostar pues a que ustedes se rajen ni nada de eso. La idea es que podamos ir teniendo esa confianza de hacer las cosas nosotros solitos. ¿Listos? Bueno, entonces ya estamos aquí, varias zonas. Nosotros estamos, espérense un segundito. Ya somos 18 personas, yo creo que. Dice, profe, usted me dijo que hiciera solo una unidad. No, yo no dije que hiciera solo una unidad. En la, miren, les voy a mostrar. Aquí está guía número 2. En la guía número 2 que ustedes ven acá, chicos, por favor estén consultando el Classroom. Bueno, aquí ustedes encuentran los códigos de cada curso para el Classroom. Entonces, este documento yo también lo pasé por el grupo de WhatsApp. Dice, ejercicios en las unidades 1 a 3, vaya a la sección para ir más lejos y resuelva los retos haciendo uso de la aplicación online MakeCode. Tome captura de pantalla de los ejercicios y guárdelos en un solo PDF para subirlos como evidencia después. Si no los hicieron, háganlos. Aquí la idea es que no vayamos acumulando trabajo, pero si no los hicieron, háganlos de una vez porque esta semana pues vuelvo a poner trabajo. Y vuelvo y les digo, es mejor que hagamos lo que más podamos de tipo online porque después para las personas que no han podido asistir, pues les va a tocar un trabajo mucho más fuerte. Entonces, mucho mejor que vayamos saliendo ya que somos afortunados y tenemos conexión a internet. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listos. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en la guía 3. En la guía 3 básicamente vamos a trabajar la unidad 4, pero vamos a hacer un breve repaso de la unidad, pues como de lo que hemos visto. ¿Qué es la unidad 1? Los conceptos. Se vieron, que fue lo primero que hicimos en la clase, ¿no? Identificar y escribir un conjunto de pasos e instrucciones para realizar una tarea, simular la ejecución de ese conjunto de instrucciones y pasos, pues para saber si funciona bien. Si ustedes recuerdan un poco el tema de la coreografía o el tema de el desayuno, ¿cierto? Y luego cuando empezamos a salir del laberinto y eso, ¿no? Entonces, manejar el editor de MakeCode, que fue cuando lo conocemos, la microbit, para escribir un programa y simular el funcionamiento. Utilizar las entradas y salidas de la microbit. ¿Alguien me puede decir cuáles son las entradas y salidas de la microbit que se acuerde ahorita? La Pues entrada ese tenía sería uno. ¿Cuál es la entrada? por la USB, ¿no? ¿Por la USB sería? Y se conecta el computador y el código y pues ahí ya se está manifestando la entrada, ¿no? También tenía unas cositas para ponerle disque de música y no sé qué. Ojo, las entradas son los instrumentos mediante los cuales nosotros ingresamos información al procesador. El cable USB. Bueno, sí, esa puede ser, pero eso es de descarga. Pero cuando ya está el programa cargado, ¿qué tenemos nosotros? Los ¿Cómo podemos nosotros botones. ingresar información? Los botones, ¿no? Los botones, muy El bien. botón ahí ve, ¿no, profe? Sí, los botones. ¿Y cuáles serían las salidas? Los Los LEDs. LEDs. Los LEDs, muy bien. Por ahora los LEDs también, eh, también tenemos los pines, todavía no los hemos usado y pues en estos días de No los- verdad no creo que los usemos. Pero cuando lleguemos, la idea es que ustedes ya tengan sus conceptos Si suficientemente llega, fuertes y puedan comenzar a sacar hacia sensores toda la información de la microbit. ¿Listos? Bueno, utilizar variables booleanas. ¿Sabemos qué son las variables booleanas? A ver, repasito, muchachos, sacúdanse esa cabeza. tienen ¿dos qué? Se me fue el nombre. Verdadero y falso, algo así. Tienen solo Sí, muy bien. Dos valores. dos valores, eso. Código Ok. Tiene binario. dos. El Muy 0 o bien, 1. oiga, a ver, 1 y 0, muy bien. ¿Qué otra cosa hicimos ahí? Reconocer que muchos artefactos tienen adentro un procesador, ¿cierto? Ujú. Y nosotros estamos rodeados en este momento de procesadores por todo lado.
desde los relojes hasta los televisores, las licuadoras, las lavadoras, las aspiradoras, hay aspiradoras automáticas, robotcitos, ¿cierto? Y pues describir que es un programa, un programador y un procesador, una entrada y una salida. Saber describirlo. Entonces, fíjense muy bien en esto, que es un programa, porque seguramente va a salir en la evaluación que hagamos esta semana. ¿Listos? De conceptos. Que es un programa, un programador, un procesador, una entrada, una salida. Probablemente les pregunte acerca de los sistemas de control. Bueno, de lo que hemos visto. ¿Cuál fue el ejercicio que ustedes tenían que hacer? Una lavadora automática, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Sí, con dibujitos. Con dibujitos, exactamente. Era simple. Y era de control de tiempos. Unidad Profe, 2. yo no me acuerdo de haber hecho esa lavadora. Ay, por favor. A ver, vamos a mirar. ¿Qué Yo se debe estar? tampoco, profe. Ay, Dios mío, pero ¿por qué me hacen esto? Vamos a mirar, vamos a Sí, irnos profe, a... porque nosotros lo último que hicimos fue lo de hacer nuestros nombres con la Ah, sí, microbit. claro. Claro, pero es que lo que les digo es que en su guía número 2, Ah, el tema es... Hacer El el para tema, ir más lejos. ajá, para ir más lejos. Y la autoevaluación, que esa sí tocaba copiarla, ¿cierto? Sí, esa sí toca copiarla y realizarla. A ver, ¿esto por qué no me está avanzando? Profe, una pregunta. Dímelo. Es que eso tocaba con tiempos, pero yo lo hice fue así varios dibujitos para que parezca que se estuviera moviendo el dibujito. Sí. Ok, pero ¿Se puede ¿sabes también, ahí? no? Pues es que yo también grabé un video y envié las dos cosas para que se Sí, viera cómo funcionaba el programa. bueno, eso está bien y probablemente yo lo puedo valer, pero lo podemos hacer más eficiente si, por ejemplo, metemos nuestra animación en un bucle, ¿cierto? Sí, pero lo que Y al pasa, bucle le sí, damos un tiempo. Entonces nosotros cuadramos, por ejemplo, con los dibujitos, cuánto va a durar cada dibujito y el bucle hacemos que se repita por un tiempo. Entonces ya tenemos ahí listo la animación, una animación que nos dura 4 segundos de una gotita cayendo. ush, Esa yo sería hice más eso. eficiente. Yo hice uno, ese de la gotita cayendo, pero tocaba hacerlo, tocaba dejarlo varias veces para que quedara bien. Entonces, pues ahí ya se cumplían los segundos de que yo le había puesto, que eran como 10 segundos, que era Ah, ok, como 10 minutos de llenado, entonces 10 segundos se demoraba en caer la gota, entonces para ese no apliqué bucle. Pero para los otros sí apliqué un bucle. ok. Bueno, está bien. Espérense que ya no sé, estaba mostrándoles esto, pero no sé en qué unidad voy. A ver, allá, uno, sesión uno, sesión 2. Así la unidad 3. Perdón, un segundito. Salvando las tortugas. Este era, ¿cierto? Muy bien. Aplicando lo aprendido y para ir más lejos. Ay, aquí me... Perdón, unidad uno. Ok. Entonces, la unidad uno teníamos la lavadora. Así Como es. para ir más lejos. Aquí la tenemos. Listo. Luego nos fuimos a la unidad 2. La unidad 2 se llama Salvando las Tortugas, ¿cierto? Y básicamente, ¿de qué se trataba? ¿O qué teníamos que aprender? Utilizar bucles para ordenar la repetición de un conjunto de acciones. ¿Alguien tiene dudas sobre los bucles? yo, Ok, ¿por qué? pues en mi caso es porque yo no he hecho ninguna guía, profe. Ay, mijo. Por dos, por dos, por dos. Dos. Entonces, señores, tienen que sentarse y realizar esas 3 unidades. Wow. Échenle una leída. Profe, una Dímelo, pregunta. Es dímelo. que yo la vez pasada había visto un video del coordinador que había hecho que todos los trabajos se entregaban a final de periodo. Mira, el coordinador o el rector. Eso, el rector. No, él dijo, eso que él dijo fue para las personas que no podían conectarse. Bueno, nosotros, ¿cuál es la idea? Tenemos el periodo, váyanlo entregando y no dejen que se acumule trabajo. Imagínense, dedíquele una hora, esta materia no necesita más de hora y media semanal, pero porque necesita mucho. Sí, pero es que es por otras materias No por eso, yo te entiendo. que uno, no, 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 es que yo no entrego tarde, pero
Hay profesores que se equivocan y le bajan nota a uno. Se equivocan. Pues sí, solo el profesor de Sí, inglés, obvio. que es que le entregó uno tarde y ya van 2 veces que me hace la misma. Los A dos mí también trabajos y me los 2 veces pasó. que se los... Sí, uno le entrega a tiempo, entonces ya me tienes como cansadito Es que de yo que le estén siento, bajando uno nota. O sea, yo me esfuerzo en el trabajo y va y me baja y es que porque le entregué tarde. Pues a mí me da rabia. Eso es tornudero. yo creo, chicos, que aquí vamos a tener que ser O lo escupe o comprensivos le de todos tose. los lados. Vamos a tener que ser comprensivos. A ver, obviamente, si ustedes me entregan a tiempo, pues eso se verá en la nota. Si no me entregan a tiempo, pues habrá una pequeña baja. Aunque, como les digo, estoy dispuesta a ser mucho más comprensiva en esta etapa. Pero la idea es que ustedes lo hagan. Semanalmente, hagan lo que tienen que hacer. Una unidad es muy rápida, es un ejercicio, titi, se sientan 1 hora, lo sacan, me lo entregan y ya, quedaron libres para el resto de materias. Digan. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cortaron el internet cuando empezó la cuarentena y estoy atrasado en todos los trabajos. Uy, Y me ahí le bajan y él no tiene la preocupa eso, culpa. A me mí el vecino me preocupa. quitó la clave. Baila. Qué vecino tan malo. Bueno, me preocupa es por las evaluaciones, porque yo sí quiero ir saliendo de evaluaciones. Pero fue una Sí, pregunta ahí profe, para esas personas porque que... a mí me cortaron el internet y pues Sí, a mí, me dijeron- a mí no me dieron los números de los profesores, al menos para hacerlos por grupo, hacerlos por el cuaderno y mandar las tareas, no me dieron los números. no, pero los números no, es que hay una lista venga, les voy a mostrar entonces, en la página del colegio. Sí, profe, pero él no tenía internet y no podía acceder al correo. De pronto compró datos y solo tenía WhatsApp. Profe, Exactamente, sí, profe. Mm, y el que hace ahí le bajan nota, porque eso ya es una situación que se sale de sus manos. Saben que me ponen a pensar en algo, pero ustedes también tendrían que ayudarme a esto. Yo podría, por ejemplo, bajar esta, no, porque aquí está, es un archivo con los correos de todos los profesores. Profe, el del profesor Y Humberto yo, está mal. ¿sí? Pero es que yo les dije a los Ah, profes que pero ahí la corrigieran profesora, ¿qué puede hacer? eso. O sea, de verdad, y Sí, miren, no yo les, sé. les dije a los Yo profes intenté enviarle que lo trabajo y me corrigieran decía que para la dirección subirlo. está mal, que no es válida. Ay, no puede ser. Pero ¿sabes qué? Profe, ¿quién es el profe? Humberto. El Sí, de Humberto. diseño. Humberto. Intenté Bueno, enviarle el como para correo y decir, no me dejaba. bueno, Decía que pero la aquí dirección están en de correo general está mal. la mayor parte de los correos. Lo que podemos hacer si quieren es que yo lo Ah, sí, bajo y lo pues con envío el por el resto correo no. de décimos. Sí, y ustedes también nos ayudan a... Sí, profe, eso se ha difundido en los grupos de WhatsApp. O bueno, por lo como menos a... en el mío. Mandan Ah, mandan pantallazo eso. Sí, pues yo voy a volver a enviar el archivo, el PDF. Se los voy a enviar por el grupo y me comprometo a eso. ¿Listo? Bueno, continuemos. Listo. Entonces, para los que no lo han leído, tienen que leerlo. ¿Qué es un bucle? Un bucle básicamente es una estructura que nos permite repetir un grupo de instrucciones, repetirlas de diferentes maneras. Lo podemos repetir indefinidamente. No sé si ustedes se acuerdan del ejercicio de los aplausos, no. ¿no? Sí, sí. Ah, No. entonces, O sea no, que, bueno, digamos, tenemos un grupo de instrucciones y decimos, O no me- funcionaría ciertamente igual que, digamos, la tarjeta Arduino, que uno da una orden y con un cierto ajá, código se repetiría la acción varias veces. exacto, se repite indefinidamente. Pero también podemos decirle cuántas veces, que hay un número limitado de veces en que se repite mientras se cumpla o no se cumpla. O sea, o la otra opción es que mientras se cumpla o no se cumpla una condición. Chicos, estos temas nosotros creo que con la mayoría de grupos yo los vi antes de que saliéramos. Por eso la tarea era realmente repasar y hacer esos ejercicios que son como los que no se alcanzan a hacer en clase. Entonces, ojo con eso porque estos son temas que nosotros ya vimos. No son cuestión de internet. Estos temas ya los vimos, chicos. Entonces les recomiendo que ustedes, por favor, le peguen una revisada a sus apuntes. ¿Listo? Y a la guía de la microbit. Bueno, interpretar y hacer diagramas de flujos sencillos. Eso ya deberíamos tenerlo todos claros. Todos claros, ¿cierto? Cargar el código en la microbit y verificar el funcionamiento. Esos fueron los ejercicios prácticos que esto ya los hicimos con todos los grupos.
todos manejaron la microbit, cargaron programas en ella y demás. Usar variables continuas de entrada como la temperatura. También ese ejercicio lo hicimos con todos, ¿cierto? El de Pero a mí no me la, quedó, pero a mí no me quedó la claro, botellita de profe. agua. No, ¿No te quedó profe. claro? No, no. Profe, de la Ok. botellita de agua, yo hablo por mi curso que no hicimos eso. Sí, yo lo hice con todos los cursos. No, Una botella de agua fría, te lo juro. No, profe, con el curso de 10.1 no. ¿Con 10 uno no con lo el hice? No, con 15 tampoco, profe. 10.1 sí está retrasado en algunos temas, digamos lo del baile, lo de la coreografía, nosotros tampoco lo hicimos porque nuestro curso estaba como atrasado. Sí, con algunos no hice la coreografía, pero lo reemplacé por otro. Lo Nosotros reemplacé hemos por el de España. hecho, Profe, nosotros no, hemos hecho lo del laberinto, que era como, era creo que un escarabajo o algo así, que tenía que salir de la cueva. Hicimos eso, hicimos lo de la microbit Sí, y así que me acuerde, no me acuerdo de nada más. profe, así estamos igual nosotros. ¿Se acuerda que nosotros hicimos lo del escarabajo? Y sí, después fue cuando hubo la toma esa en el colegio que se hicieron por la mañana y por lo que había pasado con la estudiante. sí, hicimos el laberinto y la siguiente clase, que Y ahí usted nos enseñó lo de la microbit y la siguiente clase fue cuando los compañeros que no alcanzaron a entrar, usted nos pidió que les explicáramos y ahí fue sí, hasta ahí llegamos, profe. oh por Dios. Bueno, y nosotros ya hemos tenido una charla y nadie me dijo eso. Entonces yo asumí que íbamos todos al tiempo. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a explicar el tema de hoy, que no es muy complejo. Eh, y ustedes van haciendo entonces la primera unidad. Las personas que van más atrasadas van haciendo la guía número 2. La que va a quedar hoy va a ser la guía número 3. ¿Listo? ¿La guía Eh, número 1? dime. ¿La La guía guía número número 1? 1 fue la que ustedes tenían que presentar en la primera semana que era integrada. Ay, Dios mío, ustedes van como atrasaditos. Bueno, entonces, ojo, la guía número 1 se hizo en el grupo de plan integrado, ¿cierto? La guía número 2 ya está aquí en nuestro propio grupo de programación tangible, en el Classroom de programación tangible. Yo de El ahora que en hicimos, adelante, el que hicimos con usted en la clase. sí, el que hicieron ustedes conmigo en la clase. Ah, Ahí está. listo. ¿Listos? Entonces, de ahora en adelante yo me voy a quedar subiendo todo en ese grupo de programación tangible, porque parece que el experimento de hacer guías integradas no funcionó tan bien como Ah, pensé. profe, sí, también otra cosa de la primera semana, hace rato yo le iba a decir, es que la entregara hasta el 24 de marzo y pues ahí en el trabajo decía que era hasta el 30. La de tecnología solo teníamos hasta el 24 y en la guía decía que teníamos hasta el... Bueno, la mayoría de profesores le pusieron hasta el 30 porque en tecnología fue hasta el 24. No, tal vez se quedó sin corregir. Luego Sí. tecnología, ¿no es con el profesor Alejandro? Sí. Ah, No, no, pero no. nosotros, no, nosotros, lo que pasa es que nos habían dicho que hasta el 24. Miren, lo que pasa es que, créanme que las cosas no han sido como Sí, pues ahí tan quedó entregue planeadas. tardío. A nosotros nos ha tocado hacer cambios de última hora y a veces esos cambios quedan en las fichas. Yo voy a evaluar con que hayan entregado. Pero ¿Listo? la primera semana, ¿no? O Sí, sea, la no, primera semana. Es decir, que vale, entregaron entre el 24 y el 30, listo, para mí funciona. ¿Ok? vale. Listo, o sea, Bueno. yo no voy a poner mucho problema con eso. Ujú. Entonces, esa fue la Profe, primera yo guía. sé cómo, La yo segunda. sé cómo digo en mi caso, yo le podría estar entregando todo hoy porque usted sabe que yo estaba sin internet cuando empezó la cuarentena y empezaron a enviar los trabajos. Listo, no hay problema. Mira, nosotros vamos a entender muchas cosas. Lo importante es que ustedes demuestren que quieren trabajar. Y pasar el año. Sí, si ustedes trabajan, Sí, por sí, dos, claro. por dos, por dos. Si ustedes se ponen a trabajar juiciosos, yo no tengo ningún problema. Ay, esperen un momento que no sé si... ¿En hacer evaluación? Ay, tan lindos. ¿Qué más quisieran, no? No, profe, nada de evaluación. No, hay que hacer evaluación. Hay que hacer evaluación, Después pero de cuarentena, no hay que Eso. afanarse. Ya ahorita es el 31 de mayo, ya ahorita. porque es que ya se nos acaba el segundo bimestre. Entonces la idea ¿Cuándo es se que acaba el hagamos profe? el segundo bimestre. Ahorita no tengo la fecha exacta aquí. Profe, ¿y por qué no funcionó el Se plan acaba en mayo. integral de trabajo?
eh, por muchas cosas. Porque ustedes decían que era mucho trabajo acumulado, porque de pronto hubo Pues a mí me profes parece que metieron que es en más el difícil que pongan proceso. guías aparte. Pues chicos, yo me voy por lo que creo que es más claro para ustedes. Es decir, que ustedes entren a programación tangible, nos vemos nosotros, les explico la guía y luego mm, la siguiente semana lo que hago es como hacer la explicación, recoger las dudas, ¿cierto? Ustedes resuelven la guía esta semana. La siguiente semana yo reviso, recojo las dudas que haya, ¿sí? Y pongo el siguiente trabajo, pero soluciono dudas. Es que me parece más apropiado. Y manejamos nosotros nuestras fechas, porque es que si no nos toca manejarlas con todo el mundo, con todos los demás profes. Ok. ¿Sí? Listos. Entonces, esto es parte de lo que estoy haciendo ahorita, es un repaso de lo que ustedes tendrían ya que tener listo, ¿ok? En la unidad 2, entonces, básicamente se ven dos tipos de bucles, el que repite un conjunto de acciones por un número de veces y el que repite un conjunto de instrucciones mientras una condición sea verdadera, ¿sí? Son dos tipos de bucles que ustedes vieron ahí. Y en esa unidad 2, aquí no puse el ejercicio. En esa unidad 2, entonces, ¿cuál es como el resumen? El resumen, Eh, entonces, es sobre los dos tipos de variables de entrada que tiene un procesador. Hablan de que el botón es booleano, ya que puede estar oprimido o no. El sensor que suministra la temperatura es una variable continua, entonces hablamos de variables booleanas, que son las que tienen 1 o 0, o las variables que manejan temperatura, que son entradas que pueden tener todo un rango de valores, ¿cierto? O sea, ¿qué varían? Que varían exactamente, pero en un rango de valores. Pueden variar en un rango de valores continuo. Entonces tenemos las que son booleanas, como el botón, que es 1 o 0, 1 o 0. Simplemente tenemos está prendido, o está apagado, es falso o es verdadero. En cambio, en las otras variables, por ejemplo, en el caso de la temperatura, pues tenemos un rango, puede ir de 16 hasta 24, ¿cierto? Ah, ok, ok. Entonces, ahí vamos a tener todo un rango de variables de entrada. Y un procesador entonces también puede tener salidas booleanas como el LED. El LED, si está encendido, sería un verdadero, si está apagado, sería un falso, ¿cierto? Entonces, por ahora eso es lo que hemos visto en la unidad 2. En la unidad 3 que vimos, O vamos a ver. no, en la unidad 3 ya vimos. Ay, ¿cómo así? Claro, y Sí, la unidad como 3 ya la así. hicimos. Expedición espeleológica, que fueron que fue la de los laberintos. Ah, cuando estamos allá en clase. Y Ah, ya, ya, ya. Ah, instrucciones utilizando la pantalla de LEDs y un código de flechas, interpretar una secuencia de instrucciones para resolver un problema como el del laberinto, con la interpretar un diagrama fichita. de flujo para resolver problemas, utilizar operaciones lógicas, ¿cierto? Con De la si pasa fichita. esto, entonces, ¿qué hago? Y utilizar lazos que se repiten hasta terminar la tarea. Es decir, nosotros hacemos un solo algoritmo, ¿cierto? Y es el algoritmo el cual, mediante decisiones, logra que nuestro bicho salga de la caverna. profe, pero eso solo lo hicimos en el cuaderno, ¿no? Eso solo lo hicimos en el cuaderno, sí. Y ustedes tenían, entonces, en la unidad anterior, en la guía anterior, ustedes tenían una tarea ¿Tarea? que era, No, ¿cómo así? sí, que era en la guía 2. Cálmate, tienes que ir a la guía 2. En Que la era guía 2, con... ¿qué se hizo? En la guía 2, ¿qué se hizo? Lo que yo hice fue obligarlos de alguna manera a hacer un repaso de esas 3 primeras unidades y ejecutar esto último que ustedes ven, esta última sección de cada unidad que se llama para ir más lejos. ¿Listo? Entonces ustedes tenían que automatizar, su ejercicio era automatizar ese mismo concepto del algoritmo para sacar al bichito del laberinto y automatizarlo para que nos pueda servir eventualmente para mover dos motores con ruedas, ¿cierto? Para que un robot tome decisiones y se mueva Profe, autónomamente. ¿y de eso hay en el colegio? Dime, ¿De esos ruiditos hay en el colegio? sí, sí, no se preocupen. A la hora del proyecto ahí hay material. ¿Ya se va a ¿Listo? robar uno, Kevin?
Ah, Bueno, es que yo quiero ver entonces, para qué funciona eso. nosotros hemos visto nosotros hemos visto en la clase presencialmente, hemos visto estos conceptos y con algunos hemos logrado avanzar también en el tema de la microbit, de los ejercicios en la microbit. Yo pensé que estaba con todos los cursos, ya había llegado hasta el tema de la temperatura. No llegamos, con algunos grupos sí llegué hasta aquí, que eran las flechitas. Pero entonces, bueno, la idea es que por eso ustedes hagan ese repaso y se pongan al día. ¿Listo? No interesa que vayamos un poquito, con algunos vayamos un poquito atrasados. No importa, me interesa es que vayan desarrollando esos ejercicios. ¿Listos? Bueno, esta semana lo que vamos a ver, entonces, es la unidad 4. La unidad 4 se llama incertidumbre cierta. ¿De qué se trata? Se trata de que definamos una variable, al final nosotros sepamos definir una variable interna dentro de la microbit que guarde un valor numérico, realizar operaciones con esos valores y obtener un número aleatorio con la microbit. O sea, Un número aleatorio es un número al azar. sí, pues sí, obvio, profe, yo sé, pero, o sea, ¿esto cómo lo Calma, tenemos que realizar? ya vamos para allá, tranquilo, Ah, tranquilo. Tranquilo. Bueno, entonces, básicamente, el tema de las variables depende mucho del procesador, ¿cierto? Ya sabemos que el procesador es el cerebro de un computador, ¿sí? Su función, la función general de cualquier procesador es hacer cálculos. Entonces, ustedes no sé si han visto una hoja de cálculo sí, normal, ¿cómo funciona? A ver, Pues no, señores técnicos en informática, ¿cómo funciona una hoja de cálculo? en Excel. no sé. En Excel, muy bien. Así Pero, es. En el computador. y a punta De, de qué? ay, eso se llama, bueno, Fórmulas. ¿Órdenes? eso, Fórmulas, fórmulas, fórmulas. muy bien, de fórmulas. Buena Entonces Catalina. nosotros, si queremos hacer una suma, tenemos que meter una fórmula. Si queremos encontrar un promedio, tenemos que meter una fórmula. Y el procesador es el encargado de hacer esos cálculos. El procesador también hace cálculos para otro tipo de cosas. Pero por ahí alguien que tiene el Está teniendo micrófono la abierto y cama, está golpeándolo. está teniendo la cama hasta ahora. Ah. Entonces, el procesador también hace cálculos para qué, por ejemplo, para mostrarnos una imagen en la pantalla. Casi todo lo que nosotros vemos que es un computador, cuando nosotros jugamos un juego, lo que hace el procesador es calcular, por ejemplo, en qué lugar de la pantalla debe mostrarse el carrito, de acuerdo a los inputs, a las entradas que nosotros estemos dándole. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hace un procesador es hacer cálculos. Un procesador, pues, hace millones de cálculos en cada segundo. Los procesadores también nos sirven por ser capaces de hacer ese tipo de cálculos, nos sirven para hacer simulaciones. Por ejemplo, ustedes han visto ahorita las simulaciones que han salido sobre la expansión del COVID, ¿cierto? Ujú. Que dicen, cogen los datos de todo el mundo, hacen promedios, se hacen cálculos y nos muestra cómo podría ser la expansión del virus en el mundo, Mm. cuando aún no ha sucedido. No solamente cuando se recogen los datos, sino que recogen los datos y hacen proyecciones. Las simulaciones son proyecciones a partir de cálculos. ¿Listos? Entonces, en este caso, de los procesadores que permiten hacer simulaciones de climas o de terremotos, que son bastante complejos, ellos pueden hacer este número de operaciones por segundo. A ver, ¿quién puede leerlo? Son miles, millones, miles de millones y millones de ¿5 millones. billones? 5.000 millones de Ah, operaciones por segundo. La microbit es mucho más modesta. Nuestra microbit apenas hace millones de operaciones por segundo. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, pues para las necesidades que nosotros tenemos es bastante rápida y para el tamaño que ustedes. ¿Qué es aleatorio? Entonces, ¿quién me responde que es aleatorio? pues es algo que no. Al azar. Al azar. Muy bien. Ah, eso. Yo les voy a recomendar entonces que hagan esta semana, hagan el primer
ejercicio el desconectado. Vamos a hacerlo para entender bien nuestro concepto. Entonces, ya, aquí desconectados. ¿De qué se trata ese ejercicio? La guía de la microbit a nosotros nos propone este problema, ¿sí? Entonces dice, vea, listo, vamos a calcular un promedio de lluvia. Nos dice, la cantidad de agua que cae en la lluvia se determina por el número de milímetros de agua que se acumulan en algo que se llama pluviómetro. Pluviómetro es como un recipiente alargado y ahí él nos dice cuántos milímetros de agua caen, ¿cierto? Durante un cierto tiempo en algún lugar. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Para los cultivos es importante saber cuánta agua caerá en un año, así como el promedio de agua que cae por día, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio de agua? Pues la cantidad de agua de todo el año dividida por 365. Ustedes saben sacar promedios todos, ¿cierto? Señores de décimo. Ustedes saben sacar el promedio de notas. Se multiplica, Sí, profe. Señor ¿Qué Google, va? se nos ayuda. multiplica. ¿Sí sabemos o no sabemos? Pues Cogemos. Sí, se aplica la regla de 3, se multiplica por 100 Exacto. y... No, sí, se multiplica. Se multiplica por 100 y se Se divide por divide, ¿no? la cantidad de datos que hay. La cantidad No, primero Pero se multiplica básicamente, por 100 y luego se divide por la cantidad de datos que hay. exacto. Ah, Pero ok. básicamente el promedio es que tenemos un número total, ¿cierto? Y lo que hacemos es dividirlo. Por ejemplo, mi sueldo total que me gane en el año y lo divido por el número de meses que tiene el año. Entonces, ¿Cuál es, profe? Venga, le sacamos el promedio. ¿Qué tal? así, hagamos las cuentas del presidente. Entonces, si un Pero si se la pasa robando todo el tiempo. se gana anualmente, Kevin tenía Qué 15 cañas esas comisiones. al presidente le dio que los panaderos en promedio se ganaban 2 millones de pesos, ¿cierto? Imagínese Uy. eso. O sea, en teoría un panadero, digamos, uno diría, si un panadero Vive bien. 4 millones de pesos al año en promedio, ¿cuánto se gana cada mes? Entonces el presidente dijo, claro, 24 millones, no, se ganan de a 2 millones, y lo divido en 12, se ganan de a 2 millones cada mes, ¿cierto? con solo el pan. Esos son Entonces, ¿para qué estudio? Yo me voy a meter de panadería porque queja. panaderos, ¿cierto? Más bien métanse al Sena Panadería. Venda el pan. Ok, entonces, esos cálculos como esos, pero con muchísimos más datos, pues son los que hacen los procesadores, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí entonces es nos dan unos datos para Cali, ¿sí? Entonces dice, bueno, vamos a hacer una aproximación, por ejemplo, vamos a simular con el lanzamiento de un dado. Entonces, esto se va a hacer manualmente, ¿sí? Vamos a tener el número de días, por ejemplo, ¿sí? Un valor, que es el que nos va a botar el dado, y una cantidad de agua que eso representa, ¿no? Entonces, nos dicen, este ejercicio es muy simple porque es lo que hace el procesador, pero lo vamos a hacer a nivel manual. ¿Listo? Profe, ¿cómo se suelen las pruebas? ¿Videito? ¿Clásico? Puede ser videito o me pueden subir simplemente esta tablita para que no Si hacemos el video, ¿no hacemos la tabla? hagan la tablita. Ah, No, la tablita. Sí, obvio, mejor. Tienen que hacer la tablita para que entiendan cómo es el proceso y luego puedan pasar ese proceso, lo pueden automatizar en la microbit. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? Es muy simple. Nosotros tenemos aquí una tabla con 3 columnas, ¿cierto? En una, donde vamos a poner el número de días. Día 1, día 2, día 3, día 4. En la otra vamos a poner el dado. El dado nos va a botar un número aleatorio de cuánta agua cae en el día 1, en el día 2 y en el día 3. No van a ser iguales, ¿cierto? ¿qué tal que sí? Ah, o sea, la interacción son los días, ¿sí? Ajá, donde dice interacción son los días, exactamente. Ah, ok. El valor del dado, a menos que sean muy de buenas, les va a dar diferentes números. ¿Listo? Y eso va a representar como esa cantidad de agua que cae ese día. Donde tenemos acá esto que dice cantidad de agua, va a ser el acumulado. El acumulado ¿Mililitros? total. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, dice, primero colocar la variable cantidad de agua en 0. Ahí está inicializado. Toda variable tenemos que inicializarla, ¿cierto? Ujú.
Luego lanzamos el dado y vamos a ir guardando el valor. Entonces, digamos que el valor, aquí Yo una, tengo un dado. Tírelo Dos. tírelo y escuchemos a ver cuánto da. Dos. Dos. Dio dos. ¿tienen ahí un dado? Bueno, listo. Sí, Si sí, tienen ahí profe, dio dos. Dio dos. Dio 12. un dado, vamos a hacer el ejercicio, a ver. Vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo. Hacer usted. Entonces, Lo día resolvió la profe uno, de una vez. día, dado, ahí, pasó, día, no, Profe, señores, no tiene que esa quedar tablita igual. toca Puede quedar igual. esa tablita tiene que Cantidad de copiarla, agua. ¿no? Esta tablita, exacto, deberían hacer, pueden hacer manual, no es necesario que la hagan en Excel. Profe, no, Entonces, pero dado, espere que ahí no decía primero inicio. Ahí quedaba. así señor, inicio, muy bien, inicio. Y la cantidad de agua en cero, perfecto. Ajá. Punticos extra para mí. ¿Por Día qué? uno, Porque usted es buen me dicen compañero que y me lo salió va a dos. regalar. Sí. Entonces ahora nos dicen otra cosa. A ver, aquí. Nos dicen, guardar el valor del dado, ya lo guardamos. Acumular en cantidad de agua este valor. Entonces aquí, ¿cuánto iría en cantidad de agua acumulada? 2, ¿sí o no? No va más. En el día 2, lancen el dado, a ver qué número cae. Ahí voy. Un 3. Ay, no fregues, no vuelvo a lanzar. Escucho un 6, Profe, escucho salió un un 6. No. 3. No, yo Salió escucho un un 6. 3. No, yo escucho 5, un ya 6. salió 5. Ya salió Salió 5, 5. listo. Escucho un 3, ah, qué maravilla. Listo. Profe, ahí Nos sí, dicen, ahí salió 3. Profe, y si a mí me sale así en el dado, ¿yo qué hago? No, ay, vuelve y lo tira. No, eso es trampa, profe. Bájele es poco punto. creíble, pero bueno. No, está bien, si le sale, está bien, pero bueno. Vamos a mirar. Entonces, cantidad de agua. La variable cantidad de agua va a ser igual a la cantidad de agua, ¿cierto? Más el valor del dado. O sea, 7. Entonces, 5 más, exacto, la cantidad de agua que llevamos, 2 más el valor del dado, ¿cuánto nos da? 7. 7. 7. 7, listo. Día Ahí 3, va, profe, ahí va. Caras. Salió 6. salió Ah, 6. Listo, Ah, les profe, voy yo a- soy muy de buenas. 7 y 6, ¿cuánto les da? 13. 13. 13. Listo, muy bien, saben Uash. sumar, ¿cierto? Profe, ¿Cuánto pero era? ahí Excel también son. No, pero es que no lo estamos Fuertes. haciendo con Excel para, sino para que ustedes entiendan el proceso. Entonces, cantidad de agua es igual a el valor que ya está en cantidad de agua, ¿cierto? Más Ujú. el valor Sí. del dado. Listo, ahí voy, profe. Listo. Salió 2. Salió 2 otra vez. Qué suerte. 15. ¿Cuánto nos da? 15. 15. 5. 7. 4. Ah, y ojo que aquí tenemos otro valor también, ¿no? Es que vamos a ver 7 días, entonces también tenemos que ir controlando. ¿Ya llevo 7 lanzamientos? No, no llevo 7 lanzamientos, llevo 5, ¿cierto? ¿Salió cuánto? 4. En el dado, 15 y 4, 19, ¿cierto? Uash, profe, se hace harto. Sí, sí, soy una dura sumando. El día de inicio, ¿ya llevamos 7 días? No. No. Entonces tenemos que volver a hacer Salió este 1. bucle. Salió 1. Iba a decir uno. Qué chévere, este ejercicio sí me gusta. Listo. ¿Llevamos 7 días? Todavía no, ¿cierto? Entonces No. voy a hacer un lanzamiento adicional. 5. Dado, 5. Cantidad de agua, 25. 25. Uash. Profe, Y ahora una sí. pregunta. Finiquitado. Listo, ya tenemos, ha finalizado esa parte de nuestro programa. Profe, hay preguntas, hay preguntas. Señor, ¿Se puede hacer en grupo ¿hay eso? preguntas? Se ve muy Sí, difícil. alguien dijo que una pregunta. No sean Profe, flojos. esa tabla se hace, por ejemplo, hoy es el día 1, mañana el día 2, se lo pasamos mañana el día 3, ¿así? No, háganlo de una, para eso tienen el dado. Para acelerar. Ah, El bueno, dado bueno, listo. no, Yo no tengo dados. el dado no los va a regañar por tirarlo 7 veces. Hago Hay uno de aplica- cartulina. Chicos, hay aplicaciones para el celular que lanzan un valor del dado. Parchis. ¡Parchis! Eso, no se preocupen. Ahí van jugando con el valor del dado. Van ¿Listos? jugando, digo sumando. Encontrar el valor promedio dividiendo la cantidad de agua sobre pues, el número de días. Eso sería lo siguiente, ¿cierto? Sí, o Entonces, sea, se cantidad suma. final, ¿cierto? Sobre número de días. ¿Cuánto nos da?
dice que en promedio cada día cayeron 3,57 milímetros de agua, ¿cierto? En promedio. Fíjense que el promedio no representa un valor real como tal. Profesor, ¿no se le leería en mililitros? ¿Qué dije yo? Milímetros. Mililitros, tienes toda la razón. Bueno, milímetros cuadrados es igual, milímetros cúbicos, perdón, es igual a mililitros. Ah, no, ve. Ah. ¿Qué tal? No pierde Le una. faltó, me faltó decir eso, es que la profe está explicando rápido y se le olvida. Se me olvida, exacto. Yo tengo dos ¿Ya, preguntas. profe, ese es el trabajo esta semana? Entonces, ese es el primer trabajo. Es como para que Profe, ustedes entiendan Ah, de qué se trata y qué es lo ¿solo que va a hacer eso? la microbit por dentro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro primer, fíjense una cosa, cuál es la primera acción que debe realizar es nuestro programa aquí? La primera es Generar los números. generar los números aleatoriamente. La segunda es comprobar que ya llevamos 7 7 días. lanzamientos. número de días, ¿cierto? O sea, repetirlo durante X número de días, ¿sí? Y la tercera es ir sumando La cantidad del agua. la cantidad del agua, exacto. Entonces, ir sumando este número del dado que nos bota el dado, írselo sumando a este acumulado que llamamos cantidad de agua. ¿Listo? Profe, lo hacemos en el cuaderno, le tomamos fotos y se lo mandamos. Sí, está perfecto. Así es muy simple. Ah, listo, 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 listo. ¿Listos? Bueno, esa es la Pero parte estudiante es muy chimba. es súper fácil. Ahora, la parte conectada, ¿cierto? Ujú. Lo primero que tenemos que hacer es cómo producimos valores aleatorios en la microbit. Nosotros tenemos este número, este bloquecito, que se llama escoger al azar de 0 a lo que ustedes quieran. O de -1 a no sé cuánto, o de -1000 a 1000. ¿Listos? O sea, sería de 1 a 6. En este caso, sería de 1, si lo fuéramos a pasar, nuestra tablita sería de 1 a 7, ¿cierto? Ah, no, de 1 a 6, perdón, porque es el dado. De 1 a 6, sí. ¿Listos? Entonces, fíjense cómo es la estructura. Dejamos un para siempre, ¿cierto? Pues Mientras el botón A, por ejemplo, esté presionado, para poder ir generando nuestro número, muestra un número al azar, muestra el número a escoger. ajá, del 1 al 6. Eso sería. Así de fácil es generar números al azar. En este caso, este programita que tenemos aquí lo va a repetir eternamente, ¿cierto? Ah, vea. Así que si nosotros ponerle un límite, no podemos dejarlo para siempre, ¿cierto? Nos vamos a tener que utilizar, o vamos a tener que utilizar un ciclo que tenga algún tipo de condición. Ahí pueden sacar también el número. Algoritmo. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer dentro de nuestra parte de conectados, va a ser realizar este algoritmo en la microbit. Ojo con esto. Aquí, aprovechando que la microbit hace cálculos más rápidos que nosotros, ¿cierto? No vamos a poner 7 días, vamos a poner 1825 días. ¿Sí? 1825 días. ¿Cuántos son 1825 días? Cuéntenme. ¿Cuántos meses son? A ver, chicos, matemáticas. ¿Meses? A ver, 6 Años. No, meses. ¿Cuántos son? 60. Seis. Son 60 meses. ¿Y 60 meses cuántos años son? ¿Años? No, profe. A ver. Eso es trampa, no, eso es trampa, profe. Son como Ya no me gusta este Porque juego, me son gustaba meses, más cuando era son con meses el y el dado, año profe. y un año trae 365 días. Bueno, entonces, ¿cuántos son? 3 años. ¿Cuántos son 1825 días? ¿Pero en qué? ¿En años o en meses? Bueno, en años, entonces. 3 años. No, señor. 2 años. Entonces, 2 años. ¡Hombre! 2 años y 11 meses. Estos hombres sí. Si tienen 1825 días La y los profe dijo que eran 60 meses. 365 de cada año, les dije que en años entonces, son 5 años. Pues vamos a averiguar Casi. Yo dije, punticos extra. cuánta lluvia cae en 5 años. Si nosotros lo hiciéramos así como lo estábamos haciendo,
Pues nos demoraría un Claro. poquito, ¿no? Volvemos a clase y no terminamos. Sí, un poquito. Vamos, profe, hagámoslo. Bueno, y Ve, llegamos en la clase de la profe tirando el dado. bueno, entonces, definir variable, ¿cierto? Que es la cantidad de lluvia. Esa es una variable. ¿Listo? Asignar una variable del valor del dado también. Entonces tenemos que definir estas dos variables. Cantidad de lluvia y la ponemos en 0. Y creamos una que sea dado, que ¿dónde la vamos a sacar? Ah, bueno, de nuestro lanzamiento aleatorio. Y luego creamos un ciclo, ¿cierto? Calculamos la lluvia, acumulamos y vamos mirando si han pasado el número de días que necesitamos. Lo mismo que hicimos en el Excel, si ustedes se dan cuenta. Pero vamos nosotros a hacerlo en nuestra microbit. Cuando tengamos por fin toda la cantidad de lluvia, pues vamos a calcular el promedio y presentamos los resultados. Esos resultados los vamos a calcular, los vamos a presentar en otra variable que se va a llamar P o promedio. ¿Listo? Y finalizamos. Entonces, volvamos a repasar volvamos a repasar el concepto de variable. Es un lugar, primero, en la memoria del procesador en el cual vamos a guardar temporalmente un valor con el fin de hacer operaciones con él. ¿Sí? Es como una cajita donde nosotros guardamos un valor. Una cajita clásica. Una cajita, una cantidad de agua, ¿cierto? Tenemos este valor y hacemos una operación con él. ¿Listo? Igual que en el dado también es una variable, ¿sí? Y fíjense que ese valor puede ser modificado durante el proceso. Es decir, en el caso de mi variable cantidad de agua, comencé con un valor 0, ¿cierto? Y terminé con un valor 25. En el caso del dado, la variable no acumula, si se dan cuenta, no acumula, sino que lo único que hace es cambiar aleatoriamente su valor, ¿cierto? Así es. Entonces, las variables pueden ser numéricas, en nuestro caso, ¿cierto? Pero también podrían ser una cadena de caracteres, un nombre, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando ustedes meten un usuario en una pantalla, digamos, en la pantalla de ingreso de su correo. Entonces, ahí, no sé, 10 millones de personas pidiendo el correo, ¿cierto? Y esa variable va cambiando cada vez. Entonces, hoy vale el usuario de usted que se llama el niño más bonito. Arroba Yo. ese, por ejemplo, sí. La siguiente ¿Será que persona. ese usuario está disponible? Dime. No, profe, no. La siguiente variable entonces es mi nombre, Lilia Rojas, arroba lo que sea, ¿sí? Y esa variable va moviéndose. Entonces, eso, por ejemplo, es una cadena de caracteres, ¿cierto? Cuando es una frase o una palabra, eso es una cadena de caracteres. O puede ser también la variable un valor booleano. ¿Listos? Entonces tenemos esas tres opciones para la variable. Bueno, sabemos que puede ser modificado. ¿Dónde están las variables en la microbit? Están aquí. Ustedes entran y en los bloques encuentran este bloque rojo que dice variables y tiene aquí un botoncito que dice make a variable. Haga una variable. ¿Cierto? Le damos clic ahí y ponemos el nombre que nosotros le vamos a poner. Cuando ustedes la creen, entonces en esos bloques les van a aparecer tres opciones. ¿Sí? Pues por un lado les aparece el nombre de la variable y por otro les aparecen dos bloques que les permiten establecer un valor inicial para esa variable, ¿sí? O cambiar esa variable. Recuerden que aquí uno puede poner un número o aquí podríamos insertar una operación. ¿Listos? Esto ustedes lo van a tener que hacer de manera individual. Yo quería de pronto hacerlo acá, pero nos queda media horita. Entonces no sé si quieran que lo vayamos realizando. Sí. ¿De una? Así Bueno, es. así Qué es. reclaro eso. ¿Cómo Vamos a es? hacer. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Espérenme que yo tenía por aquí abierta la microbit. El MakeCode, perdónenme. Listo. Vamos a abrir entonces nuestro nuevo Primer proyecto. proyecto de la profe. No, lo que pasa es que ahí los tengo. Esperen un segundo. Cierro aquí que me está dando el sol preciso sobre la pantalla. Ya. Todo el Entonces, ojo. vamos a decirle al iniciar. Decimos variable, ¿cierto? Crear una variable. ¿Qué variable es lo que tenemos que crear? Cantidad de lluvia. Listo, cantidad de lluvia.
Vamos a poner Profe, acá. ¿por qué no confía en nosotros? ¿Cómo confiar en un Listo. jefe que la quiere robar? Bueno, cantidad de lluvia. ¿Listo? Y entonces, fíjense que automáticamente nos aparecen estos dos. Ok. Vamos a revisar nuestro algoritmo. ¿Qué otra variable tenemos que crear? Dado Valor de igual, dado. valor dado. Dado igual valor dado. Listo. Crear una variable. Valor dado. Entonces, vamos a crear una variable dado. Listo. Ya tenemos nuestras dos variables. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Calcular la cantidad de Cantidad de lluvia. lluvia. Mililitros. Listo. Entonces, vamos a inicializar, vamos a comenzar inicializando nuestro Es mejor así las videollamadas. entonces, cantidad de lluvia, ¿la podemos poner así nomás? No, ¿Qué necesitaremos poner aquí? una entrada. Los Una números, ¿no? entrada. Sí, pero a ver, ¿qué bloque tendríamos que poner aquí? Ah, un bucle. ¿Será un bucle? No, mentira. No, Ese, Mostrar profe. el número. Un básico. Inicializar. Mostrar un número, ¿cierto? Podría ser. Vamos a Casi, poner casi. cantidad de lluvia. Podría ser. ujú. ¿Cierto? Vamos a ver si es este. Luego ponemos mostrar un número y ponemos dado. Ahora, ¿cómo inicializamos esto? Aquí dice establecer cantidad de lluvia en cuánto? En 0. En 0, listos. Y mostrar un número. Entonces vamos a poner establecer dado ¿para cuánto? Para 6. para... No, ¿Sí? pero ¿Seguro? ahí falta algo. Porque Ahí tiene que falta algo, poner muy bien. el de azar. Tiene que poner el botón de azar. Escoger al azar. De azar, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿dónde estará nuestro botón de azar? Escoger, aquí está en matemática, Ahí. escoger el azar. Listos. Qué Pero también elegancia. tiene que poner el de... Cálidos. El de... De 1 a 6. No, que Ya uno- mientras... sí, porque miren aquí los números que nos está mostrando la microbit. 204. Entonces vamos a decirle ¿de cuánto a cuánto? De 1 a 6. 1 a 6. ¿Sí será de 1 a 6? Sí, esas son las que tiene el dado. El dado no tiene un 0. O de 1 a 12. A ver, una escala variable. Porque son de 2. Sí, profe, ¿por qué no va a ser de 1 a 6? Vamos a revisar lo Esos que son nos los está números mostrando. del dadito. El Bueno, dado, se perdió el dado. aquí nos dice, en nuestra sesión de Conectados a la Microbit, nos dice que se van a mostrar números al azar entre 0 y 10, mientras esté oprimido el botón A. Listo. Entonces, vamos a tener que generar este mismo bloquecito, ¿cierto? Mientras el Sí. botón esté, genéreme de 1 a 10. Listo. Entonces, vamos a tener que cambiar. Mientras el botón A esté presionado, ejecutar, mostrar número. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Mientras, ¿dónde está nuestro mientras? Ahí. Mientras el botón A, ¿dónde está eso? Botón A esté presionado, ¿cierto? Ejecutemos. Espera un segundito. Uy, se le fue todo el bloque. No, está bien. Mientras el botón A esté presionado, establecer dado para escoger de 1 a 10. ¿Estamos bien? Profe, pero el dado no. Profe, pero ¿por qué de 1 a 10 y el dado solo es de 1 a 6? Sí, yo te entiendo, pero pues digamos que aquí tenemos un dado Mágico. ahí, de 0 a 10, ¿cierto? De 1 a Un 10. dado, Porque un dado Pero- detergente. fíjate que aquí nuestras instrucciones nos están diciendo números al azar entre 0 y 10. Pero qué tal que estemos de Listo. malas y saque siempre 0.
Dime. Profe, pero eso no tiene nada que ver con el diagrama, ¿no? Sí, Sí, obvio. claro que sí, mira. Vamos a mirar el diagrama. Ah, vale. Asignar a variable, dado igual el valor del dado. Entonces, lo que vamos a hacer es dado para uno de estos valores. ¿Sí es claro? Sí. Si no es claro, díganme de una vez. Entonces, muestro un número que es la cantidad de lluvia. La Establecemos. profesora acabando. Dime. Y vamos a decirle que Nada, mientras nada. esté presionado, entonces establezca el dado. Bueno, la pregunta, si es para 1000 y pico de días, ¿será que es bueno que sea mientras el botón A está presionado? No, No. Ah, bueno, muy bien. Vamos a dejar Nunca establecer vamos a dado. caer sin microbits. Lo que quiero mostrarles es que uno, en la medida en que uno va desarrollando la lógica, ¿cierto? Probablemente tenga que ir cambiando ciertas estructuras. No hay problema, es parte de nuestro profe, proceso. pero así Dime, metiendo lo que sí, sacando lo que me confunde más. ¿sí? Bueno, Sí, vamos O a, sea, bueno, mostrar número, cantidad de lluvia. Le Pero es que establecemos es en ensayo y error. 0. Dime. No, bueno, lo que quería mostrarles es ¿Qué que es uno ensayo y puede ir error? haciendo, pero vamos a hacerlo entonces lo más limpia posible. ¿Qué nos dice acá? Establezca lluvia en 0. Establecimos lluvia en en 0. cero. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Establezcan, asígnele una variable al dado que sea igual al valor del dado, que sabemos que es uno aleatorio. Entonces, establecemos la variable dado, ¿cierto? Con un valor del de 0 al 0 a 10 10. aleatorio. Listos. Tenemos que hacer esto durante 1825 días. Entonces, ¿cuál será la estructura que nos sirva aquí? Para que Eh, esto se haga durante la mil, La de bucle, bucle, la de la de repetir. bucle. la de bucle, la de bucle. Muy bien. La de bucle. Listo. ¿Qué bucle? Díganmelo ustedes, a ver. Repetir, Este es- Repetir. Muy bien. Repetir. Sí, repetir. Listo. Entonces vamos a tener este y meteríamos estas dos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. pero ahí se le pone, en vez de repetir 4 veces, se le pone un número más grande, ¿no? ¿Qué fue cuál? 1825. Profe, yo no estoy Muy bien. 1825. 25 días. Listos. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, no, todavía no vamos a llegar profe, yo allá. no estoy entendiendo. ¿No estás entendiendo? ¿Por qué? Yo me estoy perdiendo. No, ¿En dónde se están perdiendo? más de uno está perdido. O sea, lo que yo veo es que entendí. O Quedaste sea, cortado. no sé, eh, la cantidad del dado, si Sí. da 12, porque es hasta 10. Y si digamos, si uno tiene que, ¿cómo se desarrolla la actividad? Uno del cuadro Es que y colocar el dado la lo pidieron en la guía. cantidad de dado. El dado es Ah, bueno. mágico. Lo primero que tienes que hacer es hacer la del cuadrito. Esa es, yo les puse acá, desconectada. Esa es la parte desconectada. Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos aquí. Esa es la actividad desconectada. Nosotros siempre pasamos por una actividad desconectada para comprender los conceptos básicos. ¿Comprendieron Sí, los conceptos básicos? sí, Sí. es así. Si hubo alguien que no lo entendió, dígame y me devuelvo. No nos queda mucho tiempo, Yo no pero dígame y entendí. me devuelvo. ¿Tú no entendiste? Ok. No. Son- Para poder, para poder calcular, por ejemplo, el, la cantidad de agua que cae en una ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Recogemos por día, Variable. exacto, un número que va a variar, ¿sí? Y vamos sumando ese número a la cantidad de agua del día anterior, hasta que obtenemos pues la cantidad que cae en un tiempo determinado. En este caso, y para el primer ejercicio, son solamente 7 días, ¿cierto? Vamos a mirar cuánta agua cae en Cali en 7 días. ¿Listo? Y la cantidad
que vamos a, a tener aquí, pues va a ser una cantidad aleatoria. Por eso la hacemos con un dado, ¿cierto, Profe, yo tengo una pregunta. señor? ¿Se podrían jugar con los dos dados? También pueden jugar con los dos dados si quieren. Sí, no importa. Profe, y por ejemplo, ¿se puede hacer como más largo? Por ejemplo, los días se podrían hacer en 2 semanas. Por ejemplo, 14 y así. Sí, hacer si como- ustedes quieren hacer la actividad a 15 días, está muy bien. ¿Listos? ¿Cuál es la Pero si idea? no, también se puede a 7, Pero ¿no? si no, pueden quedarse en 7, no hay problema. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes entiendan que hay una secuencia de días durante los cuales se va a recoger un dato. ¿Qué dato es? Es un dato aleatorio porque nosotros no sabemos cuánta agua va a caer, ¿cierto? En este caso, la actividad desconectada, ese número aleatorio que nos lo va a dar, pues nos lo va a dar un dado. Por lo tanto, su máximo valor va a ser 6 porque es un dado. Ahora, si tenemos dos dados, ¿cuál será el máximo valor? 12. 12. 12. ¿Listo? Pero es porque tenemos aquí solamente los dados. Y la cantidad de agua, que es nuestra tercera variable, o sea, nuestra primera variable será dado, ¿cierto? Que es un número que va a cambiar en cada lanzamiento. La segunda variable es agua, pero esa variable tiene una característica, ¿cierto? Y es que no va a cambiar aleatoriamente. Esa va a cambiar ordenadamente. Lo que va a cambiar es que al valor que existe le suma el nuevo valor del dado. La persona que me dijo que no había entendido, ¿entendió o tiene dudas? No se Profe, preocupen, ya saben que si sí, no entienden, pero digamos ahí usted ahorita sacó una cuenta del agua en mililitros, creo que fue. Ahí sí. usted cómo hace para sacar esa cuenta. Pues se No, divide el este, último número de la cantidad de agua, se exacto. divide por el número de días, ¿no? Sí, muy bien. El 25 se divide por el 7 Por el 7, exactamente. Claro, y ahí ya queda la cantidad de agua y es el promedio, sí. que Este se sería, recogió en los 7 días. no, la cantidad de agua que tú recoges durante los 7 días es esta, mira. El Va promedio sumando, que va cae, sumando. Imagínate que tienes un recipiente y todos los días está cayendo un número de agua, una cantidad de agua. Y al final de los 7 días miras qué tanto has recogido en agua. Es esta. Esa es cantidad de agua, ¿sí ves? Al Sí. número de agua que hay le va sumando. Es eso. Entonces, lo que cayó durante esos 7 días fueron 25 mililitros, ¿cierto? Digamos. Entonces a ti te dicen, listo, ahora, ¿cuál es el promedio de lluvia? En promedio. En promedio, ¿cuántos mililitros caen diariamente? Entonces tú lo que haces es coger este resultado final, ¿cierto? Y lo divides Sí. entre el número de días. Y nos dice que en promedio caen 3,6 mililitros cada día, o sea que el promedio se saca referente a los días, o sea, a los días. cada día cae un promedio de 3,6 mililitros, ¿sí? Claro, entonces decimos, en promedio caen 3,6 mililitros. Si nos damos cuenta, ninguno de los datos dice 3,6, ¿cierto? Ujú. Pero si dividimos el número total entre los días, decimos, bueno, esto es como si cada día cayera 3,6. Ah, ok. ¿Sí? Es un número representativo. Ojo, el promedio siempre es un número representativo. ¿Listos? Ahora, como tenemos la microbit, pues podemos hacer operaciones más grandes, ¿cierto? Entonces ya no No vamos la a tengo. poner hasta 6, sino lo que nos dice la guía, que está por aquí, es que mostremos números al azar entre 0 y 10. ¿Listos? En este ejemplo. Bueno, Profe, después de que hagamos el cuadro, tenemos que meternos en Google y meternos a Microbit a y microbit. desarrollar esa formulita que usted está haciendo. Exactamente, exactamente. ¿Y les la Y enviamos profe, o y les ahí, tomamos fotos o cómo hacemos ahí? Le toman, eso fo- le voy a preguntar. le toman foto a este código y al resultado que les está mostrando acá. O sea, ¿Listo? le tomamos foto a la tabla, al proceso en microbit y se lo enviamos al correo. Ah, lo suben por la Classroom. Por Classroom. Classroom, exactamente. Lo suben por Ah, Classroom. Profe, tú ah, todavía no has creado la guía, ¿cierto? No, todavía no la he subido. Todavía no la he subido. Pero Descansa estos básicamente la guía días. es corta. La guía es decirles hagan tal cosa, hagan
este ejercicio, entonces por eso quiero mostrárselo acá. Profe, ahí donde Para dice su casa. repetir 1825, creo que es de veces, ahí toca colocar la cantidad de días, o sea, 7. Si lo fueras a hacer exactamente igual, sí. Pero fíjate que en el algoritmo que nos están pidiendo, ¿cuántos días nos están pidiendo? 1825. 1825. Pues también lo que pasa es que el primero se hace a mano, por eso es Exacto. desconectados. Y este segundo ya es con microbit, por eso son más días. Profe, o sea que, por ejemplo, ¿cuántas fotos serían? 2, ¿Dos? La del sí. desconectado y la del microbit, ¿sí? Y la No, conecta. no. Pero acá en microbit, o sea, serían... En microbit, ustedes tienen que realizar su Una. código y mostrarme el final acá. Va a ser diferente para cada uno, ¿cierto? Porque seguramente este azar le va a dar diferente a cada uno. Obvio, Obvio, entonces no quiero ver cosas iguales. obviamente. Profe, ¿qué Ah, tal? donde yo vea dos fotos con los mismos números, voy a decir, ay, a ver. No, Estos les quedó ¿por qué igual, qué no hacemos de bonita mano? coincidencia. Exacto, qué bonita coincidencia. Para que les vaya a Ah, dar pero no el creo que mismo todos número, tengan, sí, pues, no para que creo les que dé el tengan mismo la misma promedio. hora en el Exacto, para que les dé computador. el mismo promedio a dos personas es muy difícil. Es Pero la si pasa posibilidad de que les igualmente dé uno puede la misma mirar. pueden ayudarse, claro, pero la posibilidad de que les dé el mismo resultado es de una como en 10 millones de opciones. Y ustedes Uy, son menos. qué O suerte, sea profe. que no les va a dar igual. Nosotros que ¿Listos? tenemos suerte, No. a todos nos da lo mismo. Sí, yo, Bueno, ay, la sí, suerte de claro. nosotros. Sí, no, claro, me imagino. Bueno, entonces, vamos a mirar de nuevo el, y ya tenemos que Ahora ir toca cerrando. calcular la cantidad. Profe, Exacto. Entonces, rápido antes de que se otra acabe. variable que es cantidad de lluvia y otra variable que se llama dado, ¿cierto? Así es. Ujú. Listo, no sé por qué hay otro que se llama objeto, no sé por qué. Luego, ¿qué nos dice? Vamos a hacer calcular de lluvia calcular lluvia acumulada, pasaron 128, ¿qué? 1825 días, y si no, volvemos a que el dado vuelva a dar otro valor. Nos hace falta entonces algo aquí, ¿cierto? Después de El esto. promedio, El promedio, muy bien. ¿Y cómo calculamos ese promedio? con una variable, ¿Será que con una variable? Pues con ¿no? matemática, ¿no? Hay esta cantidad de lluvia, ¿cierto? ¿Qué Con tendríamos que hacer con matemática, matemática? ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, ok. Eh, Pero promedio fíjense que las de. de matemáticas, ninguna tiene nuestro esquemita acá, Ah, entonces, ¿cierto? entonces toca mostrar entonces, número. Mostrar número y luego ya sí mostrar mostrar número. la. Fíjense una cosa, aquí nosotros establecemos cantidad de lluvia para cero. ¿Qué tendríamos que hacer? Establecer cantidad de lluvia como el promedio que necesitamos, ¿cierto? Ujú. Como la suma, o sea, le vamos sumando a este cero otro número. Entonces, necesitaríamos de nuevo este, ¿cierto? Este Uy, bloquecito. profe, pero eso se va a repetir todo ese montón de. Ah, ok, sí, ¿Sí ya. ven? Es como si fuera Pero no la se tabla. preocupen que la microvía hace 16 millones de cálculos. Vamos a dañar el programa. Ok, aquí tendríamos que poner entonces, decirle que a esta variable cantidad de lluvia, ¿cierto? Le sume el número, el valor del dado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Suma. Vamos Matemática. Sumar. a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Cantidad de Vamos lluvia. a La Eh, cantidad del yuval con la cantidad del dado. con la cantidad del dado. Muy bien. estos están volviendo los duros. Máquinas. ¿Listos? Qué buenos Entonces, ahí que cálculos. tenemos. ¿Y qué nos está diciendo ya? Miren, nuestra microvilla nos está mostrando. Ya se volvió loca, ya se va a dañar. Ya se dañó. Nos está mostrando ahí diferentes números. ¿Listos? Listos. Pasan 1821 días. Y luego al final, ¿qué debe hacer? Fuera del Calcular ciclo, el promedio. calcular el promedio. Muy bien. Entonces, como son las 9:28 y nuestra reunión termina a las 9:30, les dejo de tarea hacer esa segunda parte después del Uy, ciclo, no, de profe. calcular el promedio Profe, Denos calculó pistas, de una profe. vez. y ¿Cómo es usted, mostrarnos, brother? ¿Cómo es usted? Profe, mostrarnos vámonos, que la Calculadora. va a dejarle el Y trabajo yo a que es que mi medias. profesora favorita. Ay, no, Lamba. Bueno, entonces, estamos. ¿Qué otra cosa tienen que hacer ustedes? Calcular el promedio. Exacto. Entonces, van a terminar eso, Entonces ahí se van a queda. aplicar. Lo que estamos realizando es de la sección aplicando lo aprendido. ¿Listo? Profe, ¿y esa guía dónde está?
Esa Pero guía no la ya se la subió. subo, ya se la subo. Entonces, Ah, Profe, vamos a hacer la terminemos. sección que se llama, chicos, para ir más lejos. ¿También? Claro que sí, van a terminar ese ejercicio que estamos haciendo y van a hacer Más el lejos siguiente. de lo que llevamos. Dime, Nada. la unidad 4. ¿Listos? No, profe. Profe, entonces termine el como que la anterior. profesora se está desquitando que esta semana no dejaron trabajo, ¿no? Se está como desquitando. Está bonito. Ah, profe, si nos dejó trabajo esta semana. Sí, profe, ¿qué tal? Bueno, entonces, Y Eso es bien demandable. larguito. Oh, ya como que queda un también minuto, no ya. se demoran una hora, chicos. No se demoran Profe, una hora. vea cuánto llevamos Eso es nosotros. mucho, profe, eso es Sí. mucho. Además, ¿Cuánto llevamos En el nosotros ejercicio aquí? llevamos media hora. Entonces, se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar esto para que nos muestre el promedio. Ya Ay, les hice lo bien, difícil. muy bien, muy bien. Ya Termine les hice eso, lo profe. ¿Listo? Y luego Termine eso, profe. cállese, van a cállese. resolver, chicos, van a resolver la sección para ir más lejos. ¿Qué nos piden para ir más lejos? Es un poquito más difícil. Nos dice, uno de los clientes pidió conocer cuántos días al año caían 2 o menos mililitros de agua. ¿Listo? Entonces, No. aquí les dan unas instrucciones, ¿cierto? Y la idea es que nosotros logremos mostrar no solo el total, sino que nos cuente las veces que ese dado nos está cayendo en 2 o menos. ¿Listos? Ese va a ser el de para ir más lejos. No, O Entonces, sea que profe, el de para ir más disciplina. lejos es. Sí, yo ya no es un entendí. Profe, yo no entendí cómo hacer el de para ir más lejos. Para ir más lejos, lo que ustedes tienen que hacer es esto mismo y luego leer, que la microbit lea aquí cuántas Modificar. veces, De 0 a 2. cuántas veces el dado vale 2 o menos. Y que vaya O contando. Que sea, cada vez que el dado sea 2 o menos, vaya sumando. Entonces, para eso vamos a uy, requerir ¿cómo hacemos eso? otra variable, ¿cierto? Vamos a requerir otra variable. Una variable que sume únicamente cuando el dado esté en 2 o menos. Chicos, ustedes ya saben los bucles, ustedes ya tienen en lógica, ¿se acuerdan? Sí, tal No, cosa es verdad. Claro, sí. Aquí, por ejemplo, Lógica la no es Esta manejamos. cosa sí, es valor verdadera, del sí, ¿La dado tal habíamos cual. manejado? menor a 2, menor o igual a 2, ¿cierto? Entonces, súmele a una variable nueva. Ahí van a Profe, si tener, nos queda. ahí les doy la profe, entonces, respuesta. Tienen que trabajarlo los bloques lógicos de entonces verdadero o falso. sí, ese que dice ahí, sí, ponemos sí, y si el valor es, Es 0. Sí, sí, profe, aquí tendría que crear una Valor nueva de variable, esto. ¿cierto? y con comparación, Exacto, y con comparación. ¿Listos? Vamos a ver cómo lo solucionan. Ya les di la respuesta. Tienen que procesarla y ejecutarla. Bueno, Profe, si nos queda chicos, mal, ¿nos hace recuperación de eso? profe, y si queda mal, sí. si queda Bueno, el mal, profesor claro. dijo que lo importante era que lo subiéramos. Vamos, exacto, vamos corrigiendo. La próxima semana nos vamos a volver a encontrar para solucionar las dudas sobre este ejercicio, pero quiero que ya me hayan subido los ejercicios. Bueno, Ah, listo, profe, listo. listo, y ¿Cuándo la es el próxima semana. máximo Para plazo, clase de profe? programación básica. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto. Un abrazo grande a todos. Los quiero Que mucho. no se mueran por el coronavirus. Espero que se cuiden, sí, señores. Quiero volverlos a ver cuando volvamos. ¿Quién para ir a Profe, echar ¿cuándo soccer? volvemos? ¿Quién para ir a echar soccer? Ay, este ya salió con eso. Ay. Para correr de la policía. A ver, profe, yo sigo sin entender eso. No estoy entendiendo nada. Oh, por Dios. Chale. Profe, eso fue hace rato. Bueno, Sí, 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 eso sí. fue hace Vamos. como media ¿Cómo hora. sería para correr de la policía? Bueno, entonces, muchachos, les estoy quitando ya 3 minutos a su siguiente clase. Estoy grabando esto por si alguien quiere volverlo a ver. Les dejo el link en el Classroom. ¿hay más ¿Listos? clases hoy? Sí, hay ¿Cómo más clases. así, Ustedes tienen más padre? clases. Ahorita Yo les toca la de puse, programación básica. chicos, una pregunta final. ¿Todos aquí están inscritos a mi grupo de WhatsApp de décimos? No, yo no. Sí. Tampoco. Sí. No. ¿Ustedes no? Entonces ya les dejo para que lo hagan rápidamente. Mi profesor David me va a matar. Pero ya les dejo de una vez el código. Pueden tomar, El del... esperen un segundito.
Ay, sí. Profe, sí, ya, eso es lo que más, eso ya es lo último, ¿cierto? Ya no vas a decir más en esto. Ah, entonces yo me voy a Solamente ir voy a a unir decir esto. por mientras a la otra. Dime. Que me va a ir uniendo por mientras a la otra. A la del profesor Déjenme un David. segundo. Sí. Vayan entrando a la otra. Ya les dejo aquí por el chat. Denme un segundito. Les dejo el link para que estén ahí porque ahí les puse también el horario de los profes. Igual se los voy a subir a... Ush, nos van a tener a punta de videollamadas hoy. Uy, ¿cómo así? Sí, toca 1, 2, 3, 4, Les toca 5. con ¿Eso dónde, horario de eso los dónde están? frutos. ¿Esos códigos dónde están? Se acaba una ¿Y y nos dónde, mandan dónde, para dónde dice otra. dónde tenemos todas esas clases? Oye, los Miren, En códigos. chicos, el, la ahí profesora está el mandó link los horarios al grupo de WhatsApp al, de ella. al grupo de WhatsApp, exacto. Y ahí está el link del grupo de WhatsApp. ¿Listos? Cópienlo, métanse al grupo. Un abrazo gigante. Mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe. ¿Cómo le dice? Adiós. Hasta luego. Me cuidan. Atrapa a la policía. No, no, no.